Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El empleador tiene la facultad de realizar una prueba de alcoholemia, consumo de drogas o certificación de estado médico de embarazo de sus trabajadores. Esta pregunta vamos a dividirla en dos. Vamos a hablar primero de las pruebas de alcoholemia y de consumo de drogas y luego vamos a hablar de las pruebas de embarazo. Entonces, respecto a estas pruebas de alcoholemia y de drogas, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral ha reiterado que el empleador está en la facultad de realizar este tipo de pruebas, ¿sí? ¿Bajo qué argumentos? Una de esas sentencias es la SL 8002 o 8002 del 2014, ¿sí? ¿Por qué o bajo qué condiciones o por qué razón la Corte como que establece esa facultad que tiene el empleador? Esta facultad se debe a que uno tiene que prevenir accidentes de trabajo, ¿sí? Si un trabajador va en estado de alicoramiento o bajo los efectos de alguna droga, ¿sí? De alguna droga enervante y demás, él está expuesto a un accidente de trabajo, o él o un accidente de trabajo para un compañero, ¿sí? Entonces, la Corte dice que pues, por esta razón él tiene la facultad de hacer estas pruebas. Y lo segundo es que el artículo 60, que es el que habla de las prohibiciones del trabajador, establece que los trabajadores pues tienen prohibido presentarse en estado de embriaguez o de consumo de drogas, pues allí se dice que es narcóticos o drogas enervantes, es decir, las que afectan pues a la persona, el funcionamiento de la persona. Entonces, en ese artículo 60 se dice que está prohibido que un trabajador se presente así, ¿sí? Entonces, esa es la segunda razón. Sin embargo, esta última razón hay que tener en cuenta que la Corte Constitucional en el 2016, en una sentencia de constitucionalidad, estableció que sí es una justa causa esto de que un trabajador se presente en estado de embriaguez o de consumo de drogas, pero solo si el estado de embriaguez o el estado de consumo de drogas del trabajador afecta directamente el desarrollo de las actividades o si digamos que este estado constituye o se evidencia un riesgo para la integridad de los trabajadores, de él mismo, de un compañero de trabajo o de los bienes de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Corte? Que por el solo hecho de estar en estado de embriaguez, si no afecta, ¿sí? Esto que les acabé de mencionar, pues entonces no puede ser una justa causa, ¿sí? Finalmente, es importante mencionar que respecto a las pruebas de alcoholemia, para que estas pruebas posteriormente, o sea, si un empleador quiere despedir a un trabajador porque llegó en estado de embriaguez y él quiere utilizar, o sea, le quiere hacer practicar esa prueba de alcoholemia a su trabajador y quiere utilizar esa prueba a futuro en un estrado judicial, es importante que el empleador esté capacitado para utilizar el alcoholsensor, si es un alcoholsensor el que se utiliza, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso tiene que tener una cadena de custodia, porque no sabemos si digamos que esa prueba pueda ser alterada o no, y eso puede restarle veracidad a la prueba. Entonces, si un empleador quiere implementar estas pruebas, ¿sí? de alcoholemia, para hacerlas, pues tiene que estar capacitado y certificado, para que más adelante, si él quiere utilizar esa prueba, porque el trabajador demanda después del despido, entonces él pueda, digamos, sin ningún problema presentar esa prueba ante el juez y el juez la acepte, ¿sí? Listo. Entonces, esto respecto a la prueba de alcoholemia y de consumo de drogas. Bueno, de consumo de drogas, pues no hay como tal un sensor de drogas. Generalmente es por sangre y pues el empleador podrá enviar a su trabajador a realizarse ese examen para verificar su estado. Respecto a la prueba de embarazo, es importante mencionar varias cosas. Regla general, el empleador, en este caso de las pruebas de embarazo, no está facultado para hacerlo, no está facultado para hacer pruebas de embarazo al iniciar la labor.
¿sí? ¿Por qué? La Corte Constitucional de forma reiterada lo ha dicho, porque si esto se permite, pues estamos suponiendo una barrera de discriminación para las mujeres, en especial las mujeres en embarazo, ¿sí? Pues ¿por qué? Porque un empleador, si ve que una trabajadora está en embarazo, pues va a optar de pronto por no contratarla, ¿sí? Entonces, por ende, para no discriminar a la mujer por razón de su embarazo, la Corte ha dicho que este tipo de pruebas no son, digamos, válidas o no se pueden ni se deben realizar, ¿sí? ¿Qué apreciación hace la Corte? Que existen unas situaciones en donde sí es permitido estas pruebas de embarazo y es cuando en los empleos existe un riesgo real y potencial para la madre o para el feto. Si, por ejemplo, la trabajadora va a laborar alzando cajas, si la trabajadora va a hacer labores, no sé, en una mina o va a hacer labores que requieren una carga pesada grande y que puede afectarle el embarazo, digamos, a ella y a su futuro bebé. Entonces, en este caso, pues debido a que queremos proteger a la trabajadora, se permite esa prueba de embarazo, ¿sí? Es importante, entonces es claro, no está facultado para hacer esta prueba de embarazo, ¿sí? Solamente la podrá hacer si de pronto la actividad o la labor que va a realizar esta trabajadora, pues le puede afectar el embarazo, ¿sí? Algo importante que la Corte dice, finalizando ya este tema de la prueba de embarazo, es que la trabajadora, pese a que el empleador no está en la obligación de hacerla, ni está facultado para hacer esta prueba de embarazo, la trabajadora sí tiene la obligación de informar ese estado, ¿sí? Cuando exista un riesgo para su vida y su salud. Es importante que lo mencione, ¿sí? Entonces, todo este concepto respecto a la prueba de embarazo lo pueden encontrar en sentencias como la T583 del 2017, la T340 del 2017, la 071 del 2007, entre otras. ¿Listo? Entonces, contestando la pregunta de si él tiene la facultad para realizar una pruebas de alcoholemia y consumo de drogas, la respuesta es sí, tiene que eso sí tener una certificación y demás. Y respecto al embarazo, no regla general, pero cuando la trabajadora de pronto, digamos que la labor que va a realizar puede afectar su salud, pues entonces su salud y la de su bebé por su estado de embarazo, entonces sí es permitido realizarse esa prueba de embarazo.